Que el Señor le bendiga a todos los que vean este video. Mis primeras recomendaciones serían que se suscriba, que le comparta el video para que muchos eh, comprendan la verdad. ¿Sabe? Porque según las Santas Escrituras, o las verdaderas Escrituras, eso quiere decir esto, que está en vigencia, que están en vigencia, que nos ayudan, que es lo único, que no hay más, que no podemos añadir, que no podemos aumentar, que no podemos disminuir ni quitar. La ley, vamos a empezar por ahí, la ley, según Romanos capítulo 3, versículo 18 y 19, y Gálatas capítulo 2, versículo 16, no justifica a nadie. Si yo digo, como dicen las mujeres, que se le llaman pastoras, dicen, Jacob tuvo mujer a Raquel, y Raquel era pastora. Eso es justificarse con la ley. Eso es decir, y cómo aquel, y no hacerse cargo de sus actos, Si yo digo, Abraham fue rico, millonario, Jacob, Isaac, David, entonces yo tengo que ser rico también, ¿sí? Jesucristo dijo, las zorras, los animales del campo, no a especificar, tienen sus guaridas, y los pájaros, las aves del cielo, sus nidos. Pero el Hijo del Hombre aquí en la tierra no tiene dónde recostar su cabeza. Si el Hijo del Hombre, si el Creador de todo, Jesucristo, según San Juan, cuarto Evangelio, capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Si en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, es la imagen visible del Dios invisible, si que resucitó muertos, que dio vista a los ciegos de nacimiento, que resucitó a Lázaro, si que venció a la muerte no tenía dónde recostar su cabeza, si Pablo trabajaba haciendo tiendas para ganarse el pan, el puchero, si ellos eran pobres y eran los primeros predicadores, ¿dónde dice en la Santa Escritura que los santos apóstoles eran poderosos, ricos? ¿Dónde lo dice? Entonces todas esas maquinaciones, todas esas mentiras, esas falsedades, nos alejan de Dios. No que Dios nos quiera pobre, no que Dios nos quiera miserable, no. Pero Él dice, hace tesoros en los cielos donde la polilla ni el orín corrompe, ni ladrones minan ni hurtan. No, porque donde está tu tesoro está vuestro corazón. Si Jesús dice,
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Si Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, ¿eh? Si Él dice que Él es el agua de vida, si dice que es la luz para el mundo y la sal de la tierra, ¿cómo puede ser tú luz para el mundo y sal de la tierra si andas colgado como aro de Jehová, de Yahvé, de Yahweh, de Elohim, de Hashem, de Adonai? Si estás mintiendo, si estás haciendo lo que es ilícito para poderte volverte rico, ¿crees que no vas a rendir cuenta delante de Dios? ¿Crees que el Señor te va a decir cómo me descubriste que yo era así? Dime, ¿dónde sale en las Santas Escrituras que los apóstoles traían sus diezmos y ofrendas a la Atrolí? Dímelo. Si eso es de Malaquía, eso es de Israel. Si la iglesia es espiritual y el pueblo de Dios, Israel, terrenal, hay una diferencia entre espiritual y terrenal. Es como si dijera, no, los muertos no mueren totalmente, como dicen algunos. Están escuchando y se pasean, no son los muertos, son demonios. Y son espíritus que se pasan, salen de los cementerios, que viven en los cementerios. Son demonios. Porque un muerto no escaparía si le dices, Cristo vive y la sangre de Cristo Jesús te reprende a cualquier espíritu. ¿Por qué disparan? Yo lo he hecho. Usted dirá que yo salí disparando. No, yo no salí disparando. Yo estuve en medio de un montón de esto. ¿Por qué un montón? Bueno, había fallecido una mujer y ahí aparece un ruido y todo eso. Yo me acosté a dormir, no, ahí no conocí el Evangelio. Pero cuando yo conocí el Evangelio, yo salí atrás de ellos reprendiéndolos en el nombre de Jesús. No disparé, ¡ay, ay, ay! No, no. Bueno, vamos a esto. Importante tengo para leer. El esclavismo en las iglesias evangélicas. Esclavismo en las iglesias evangélicas. ¿Cómo esclavismo? Nosotros no esclavizamos a nadie, van a decir. Claro, no están como los esclavos que traían de África, seguro, pero están esclavizados en la mente, están esclavizados en la fe, que no es fe, sino que es servidumbre. Servidumbre. Es cumplimiento de algo que impone el pastor, como lo hace el pastor, Albornoz. Él dice, nosotros somos pentecostales y por eso somos gritones. Claro, es gritón pero no cristiano. Él va en contra de las idolatrías, pero él mismo se idolatra en lo que hace. Y así está el cura Luis Toro, que dice conocer la Biblia de tapa a contratapa, pero es un mentiroso, hipócrita, vanaglorioso, soberbio, ingrato e impío. Él no puede, así como yo descubrí muchos curas con mujeres
cuando yo era legionario de María. ¿Qué hacían después que usaban esas mujeres? Porque lo digo porque lo vi. Se metían al confesionario y traían a la mujer con la que habían hecho el amor, por decir, engañando al propio marido de esa mujer, y la absolvían de pecado. Y la gente ignorante lo llamaba Padre Santo, es santo el Padre. Así hay muchos pastores que por decirse pastores, se creen que son grandes siervos de Dios y le dicen a la gente, no puedes hablar del siervo de Dios. ¿Quién sos vos para que juzgue? ¿Quién soy yo para que juzgue? Pues yo soy un conocedor de la palabra y juzgo por la palabra. Jesucristo dijo, yo juzgo según conozco. Vosotros no sabéis, pero dice en una parte que tendremos el Espíritu Santo y Él estará con nosotros. Y si el Espíritu Santo está con nosotros porque aprendemos a conocer, a entender, a ver, a darnos cuenta. ¿Cómo se debe adorar a Dios? ¿Cómo se debe alabar a Dios? Porque Cristo Jesús dijo, mi Padre es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu en verdad. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Se debe ir al templo, se debe arrodillar, pedir perdón por todas sus faltas, sus errores, y cada vez que aparece con menos pecado y con menos errores, y ojalá con ninguno, agradeciendo a Dios Todopoderoso y al Hijo y al Espíritu Santo por su blancura, por su pureza, por su ayuda, por la obra que ha hecho, porque ha reconocido, porque se ha arrepentido, porque se ha alabado, porque busca la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cómo se debe hacer el pastor? Pues el pastor tiene que tomar la palabra de Mateo Apocalipsis y predicar de Mateo Apocalipsis, no la ley, porque la ley no justifica a nadie. La ley pasó. Si no lee Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, lee Gálatas 2, 16 al 21, léelo. Lee la Biblia de Mateo Apocalipsis. Los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los chamaneros. Son chamanes, son brujos. La gente les cree porque los mismos demonios les ayudan a hacer algo porque ya están en las garras de Satanás. Si no entendieran la palabra de Dios y no estuvieran predicando ningún Jehová, porque Jehová lo hicieron con el tetragrama, o sea, con el tetragramatón, le pusieron vocales y buscaron nombre y le pusieron Jehová. Y le pusieron Yahvé, los católicos le llaman Yahvé y los otros le llaman Yahweh. Ahora, ¿para qué está escrito que una virgen pariría un varón? Y ese varón se llamaría Jesús, que quería decir Salvador, salvación. ¿Para qué? ¿Por qué ese santo ser sería santo? Y sería el Hijo de Dios. Y será el que juzgará al mundo. Y será el único camino, la verdad y la vida para ir al Padre. ¿Por qué? Solo Jesús. ¿A dónde les aparece que Jehová es el que parió María? O Yahvé, o Yahweh. Sí, parió María solo uno, Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, según Lucas capítulo 1. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir enseñanzas de hombre?
Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Dios. Yo era pentecostal. Yo creía que danzar era algo bueno, algo lindo. Y que si danzaba hasta que me chorreaba la transpiración, era porque estaba en el espíritu. Vaya que si estaba en el espíritu. Había danzado en el espíritu. Yo he visto pastores y las mujeres amarreándose como cuando la sopla el viento a las plantas. Entonces, los pastores están dando el pasito de la cumbia o de qué sé yo, bailongo centroamericano. Y yo digo, ¿cuál de los apóstoles era bailarín? ¿Cuál saltaba y brincaba? ¿Cuál? ¿Cuándo María anduvo en esto? Cuando las mujeres piadosas, como dice la palabra de Dios, eran llenas del Espíritu Santo y salían hablando lenguas que no entendía nadie. La lengua que hablaron cuando se derramó el Espíritu Santo fueron lenguas terrenales, no celestiales, Señor. No sea mentiroso. Lenguas terrenales. El que no sabía inglés aprendió inglés a través del Espíritu Santo. El que no sabía árabe aprendió árabe a través del Espíritu Santo. El que no sabía hablar una lengua china aprendió en chino o en mandarín, como creo que se llama, a través del Espíritu Santo. Eran lenguas terrenales, no dice que eran lenguas de los ángeles o angelicales. ¿Para qué vas a hablar una lengua angelical acá en la tierra si no tenés un intérprete, no tenés un ángel que te esté revelando lo que dice en la lengua angelical? Porque saca la moto que no es lengua angelical. O no sabes qué es lo que dice, si es tapa destapa, trapa, o atrapa y destrapa. Vos no sabés qué decir. Uno estaba diciendo ¿cómo era? Que la Sandra atrapaba, algo así. Yo lo busqué el significado que Sandra atrapaba. Sandra la atrapará. Sandra la atrapará. Claro, Sandra la atrapará. ¿Qué atrapará? Mirá, vamos a leer esto. Pone atención. Esclavismo dentro de las iglesias evangélicas con manipulación y engaño. Una cosa es predicar a Cristo Jesús y otra muy diferente es que porque llegó a Cristo, porque llegó a la iglesia, tenga obligatoriamente que diezmar. ¿Dónde dice eso? ¿Sabes lo que dice en Mateo 23, hablando del diezmo? Dice que tiene que ser misericordioso, tener fe y ser justo. Y en Lucas 11:42 dice lo mismo, y lo dice Jesús. Pero ¿dónde dice que tienes que diezmar, como dice en Malaquía? Al pueblo de Israel le estaba diciendo. Además, el diezmo, quiero que sepa que en el Antiguo Testamento fue implantado para ayudar a las huérfanas, a los viudos, a los desposeídos, a aquellos necesitados, no para que el pastor se haga el poderoso y ahora ande en avión. Antes no andaba ni en bicicleta y ahora, como se hizo pastor y pasó a apóstol, ahora él tiene que andar en avión. Y algunos tienen aviones propios. No le tengo envidia, no me interesa. Pero tampoco puedo ser mentiroso, hipócrita, vanaglorioso, soberbio, ingrato, impío,
mala persona. Porque eso de mentir y de transfigurar la palabra, de extorsionar la palabra, eso es ser esto, mala persona. Seguimos. Obligatoriamente tenga que diezmar y ofrendar. Pero si la ofrenda es grande y el diezmo es grande y el pastor se da cuenta, entonces ese tiene título. Ese es nombrado oficial, ese es nombrado predicador, mentiroso, hipócrita. Si lo único que le falta es que la iglesia evangélica ponga un púlpito, como tiene un púlpito, digo, un confesionario como tienen los curas, se meta dentro del confesionario a confesar las hermanas. ¿Cómo lo hacen los curas que engañan? Que se meten con las mujeres casadas, que se meten con las chicas, después ellos se meten dentro del confesionario y confiesan a la que usaron. ¿Y yo por qué lo digo? Porque yo estuve en 3 iglesias diferentes católicas. Alabado sea Dios. Así es. Uno habla, como Luis Toro, habla de este versículo, y él se mata a la risa y le hace. ¿No es cierto? Pero te voy a decir una cosa. Es un mentiroso. María era la mujer de José. Tuvo hijos con José, lo dice la palabra. La conoció, quiere decir, hizo el amor. Tuvo relaciones sexuales. Después que tuvo a Cristo, lo dice en Mateo capítulo 1. ¿Para qué miente? ¿Para qué niega? A ver, ¿para qué niega? Puede conocer toda la Biblia, pero niega los hechos, las verdades. Ahora, que hay que rezarle o adorarle a María. ¿Dónde está escrito en el Nuevo Testamento? Ah, no, porque se le ocurre a los curas que hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Eso es dado delante de Dios, porque hay un solo nombre dado a los hombres bajo los cielos en que tiene paz y salvación. Entonces, ¿qué ganá con estar adorando un pedazo de yeso o madera o lo que sea pintado que se llame, tenga 2 o 3 metros y le llamen virgen? ¿Virgen de qué? Si fue la mujer de José, como virgen. Si tuvo familia, como virgen. ¿Cuál fue el ginecólogo que dejó escrito? El Espíritu Santo no va a estar revelando semejante cosa. Eso es mentira. Y los mentirosos van al lago de fuego, al infierno. Allá van los mentirosos. ¿Para qué mienten? ¿Para qué se engañan a sí mismos? ¿Por qué no siguen la verdad? Porque su institución es mentirosa desde que se formó, porque era romana, porque era de Roma. Y la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos, porque Cristo es judío. Seguimos. Órdenes no cristianas, yo todavía no he visto ninguno de los diezmadores, o de los que llaman, que se haya vuelto rico, sino solamente los mentirosos manipuladores, tanto pastores como ahora los apóstoles. El pentecostalismo es una de sus herramientas para enriquecerse y matar espiritualmente en la mente de las personas con manipulaciones retóricas, facilidad de palabras,
creyéndose superiores al pueblo que ellos le predican. No son superiores nada, son uno más. Son un gato más entre un montón de gatos. Porque para ser cristiano tiene que ser de Mateo, Apocalipsis, de lo contrario, nada. Nada. Sin que le cueste trabajo, se enriquecen, ganan su sustento. ¿Qué van a ganar su sustento? No ganan su sustento. Con la manipulación adquieren las riquezas que no tiene el pueblo, muchas veces, para pagar el gas, la luz, el agua, los remedios, eh, comprarse ropa, calzado. Algunas mujeres se tapan la cabeza y son pentecostales. Un pequeño velito que vuela arriba ahí como una cosa. Otras no, que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, que la mujer se debe cubrir la cabeza, tenga pelo largo, corto o esté rapada. Y el pelo largo para que haya diferencia entre hombre y mujer. Ahí está. No para que se lo crea velo, porque no es velo, es pelo. No es velo, es pelo. ¿Eh? El velo es un trapo. Pablo trabajó hacia tienda para ganarse su sustento, su puchero. Y Cristo Jesús dijo, yo y mi Padre aún todavía trabajamos. Así que, haciendo creer que tal Jehová los va a condenar a los que no le adoren. Someten y no entienden luego porque han trabajado sus mentes. No, o sea, si vos le hablas, no, está perdido, es solo Jesús, entonces se enojan, se airan, se levantan contra todo predicador de la verdad porque le trabajaron la mente con Jehová, con Yahvé y con todas sus mentiras. Que solo, que solo a través de a salvo. Será, a ver, hay una religión y es idólatra por todas las cosas que adoran, porque todas las cosas que tienen que se cree que son santas en la iglesia evangélica, termina siendo una religión. Y servidumbre a los pastores, le sirven a los pastores, no a Dios, que tienen el derecho de calificar cuál es apto, tienen el derecho a los pastores de calificar, y quienes no, solo son unos atrevidos, sinvergüenzas, criticones, son danzarines, hablan en lenguas que ni ellos mismos entienden. No profetizan por medio del Espíritu Santo, no, profetizan lo que se les ocurre o lo que les conviene o lo que les parece, por si la peguen. Mienten por no ser
verdaderos hijos de Dios o siervas de Dios. Por eso mienten. No andan por amor a las almas, sino por un puesto, por una orden, por creerse lo que no son, utilizando lo sagrado para asustar y que Dios los va a condenar si no hacen lo que la institución o la doctrina de su institución dice. Sin salterío, sin profecías, solo por amor y con fe, con evidencia a que es el Evangelio que está en sus mentes y así le sirven a Dios a través del Evangelio. Para eso está el Evangelio. No está para que lo cambien por las lenguas, manipulaciones, extorsiones de hombre. Hemos oído que hay guerra, rumores de guerra, hambre, peste y pestilencia, y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Queda poco, son dolores, son principios de dolores, estos principios de dolores. Y aún todavía así, ellos siguen relacionando la ley con la fe. ¿Y por qué? Porque el pastor no va a cambiar. No. El pastor no cambia. El pastor dice, es fiel a Dios. ¿A qué Dios? Porque si es fiel a Dios, tiene que seguir a Cristo. Y que yo sepa, no hay historia de Jesucristo en la ley. Para el cristiano, para salvar. Como está en el Evangelio. La ideología somete, esclaviza, manipula y roban con su teología extorsionada, tanto católicos como evangélicos. Son sometidos. Dicen lo que se les ocurre porque así pueden tapar sus mentiras, sus falsedades. Por esto muchos son llamados y pocos son escogidos, porque a poco le interesa la verdad, a poco le interesa lo que dice la Biblia. Le interesa, yo hablaba con un pentecostal, y ese pentecostal, ¿qué hizo? Se enojó, se fue enojado, airado, porque yo le dije, ¿quién era Jehová? Que yo sepa, María parió uno solo y se llama Jesús. Y cuando yo le dije así, se mató de la risa. ¿De qué se reía? De su idiotez. Porque que yo sepa, no parió ningún Jehová, ningún Yahvé, ningún Yahweh. Parió a Jesús, engendrado por medio del Espíritu Santo. Según Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice que Dios Padre le preparó un cuerpo en el vientre de María. ¿A quién? A Jesús. Y Jesús tenía que encarnarse en ese cuerpo para hacer salvación, para venir como hombre a este mundo, hombre visible, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. A ver, en la Iglesia Católica tienen santísimo. Santísimo, no hay más santísimo en la tierra. Cuando se partió el velo del templo, se terminó el santísimo. Y no puede ser santísimo un poco de engrudo, seco, cortado, llamado hostia, metido entre dos vidrios, al cual le llaman custodia. Eso no es santísimo. Eso es mentira. Eso es manipulación y es como conformar o darle énfasis de que es así y de que es verdadero, que es verdad. Mentira.
El lugar santísimo no está en la tierra, el lugar santísimo está en los cielos, porque es Dios. Alabado sea el Señor. Lo que creen tantos pastores como seguidores no son verdaderos cristianos porque están contrapuestos a la verdad de Dios y de Jesús. Están en contra. El pentecostalismo o los pentecostales está contrapuesto a la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Dónde aparece eso? No, porque el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés. ¿Y qué tiene que ver una cosa, una fiesta, con la bajada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que ver? Ah, no, pero ahí hay que le ponen el seudónimo o ¿cuánto se llama? El sobrenombre, pentecostalismo. El Espíritu Santo para hacer pentecostal. Pero si en algún Cristo Jesús dice, mi Padre es Espíritu, y busca adoradores que lo adoren en el Espíritu en verdad. Entonces dice, ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu Santo que está con Dios? ¿Quién conoce al hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Dónde dice pentecostalismo? Claro, la Trinidad que la conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hablan ninguno de los tres de pentecostalismo, ni de lengua, ni de aplauso, ni demos más gloria a Dios, y demos más gloria a Dios, y demos más gloria a Dios. ¿Dónde sacaron eso? ¿Dónde está escrito? ¿Eres cristiano por los evangelios o eres cristiano por el pentecostalismo? Piensa, si eres pentecostal, no eres nada, porque el pentecostal se cree vivo en el Espíritu, se cree vivo en el Espíritu, pero no es ningún vivo en el Espíritu. El pentecostal es un muerto en el Espíritu, porque se cree en cosas que no están bíblicamente escritas. Entonces, por eso está muerto en el Espíritu. El vivo en el Espíritu conoce, entiende, comprende y obedece, camina y ejecuta el santo y bendito Evangelio, no la ley ni cosas que se le ocurrieron a fulanito de tal por cual. A ver, inventado por hombres corruptos de entendimiento y de verdad, sin Dios ni salvación. Si tú quieres, unámonos, yo te invito, unámonos y hablemos de verdad de Jesús, vuestro Señor. Escríbeme, llámame a mi... pero sin pentecostalismo, sin danza, sin ninguna profecía. No quiero profecía no escrita, las profecías están escritas. Yo no necesito profecía, no. No me venga a profetizar, porque puede que salga descubierto que es un miserable mentiroso, como el que profetizó sobre sobre Jeremías. No venga a bailar sin lenguas sucias que no son que no son del Espíritu Santo, sin profecías mentirosas. Venga, hable conmigo,
solo el Santo Evangelio de Cristo. Iglesia Nueva Testamentaria, porque soy del Nuevo Testamento, por eso soy de la Iglesia Nueva Testamentaria, la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios te bendiga, amigo y amiga en Cristo Jesús, esperando tu mensaje y que le dé mucho like y que, a ver, te suscribas y lo compartas y extiendas el Evangelio de Cristo. Amén.